En el video anterior desarrollamos el concepto de discapacidad y cómo éste ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia, como una construcción social. Estos paradigmas, estas construcciones sociales, imponen cierta mirada y cierta representación social. Por eso es importante desconstruir, volver a construir, problematizar y reflexionar sobre qué es para mí discapacidad, cómo veo al otro, cómo construyo esas concepciones. En este momento vamos a hacer algo similar, pero con el concepto de patologización. Vamos a concebir a la patologización como aquella tendencia a concebir como mórbidas particularidades de los sujetos, ubicándolos como enfermos, anormales, por fuera de los criterios de la normalidad de una época determinada. Cuando nos referimos a particularidades de los sujetos, son particularidades fuera del contexto, ¿sí? Por ejemplo, búsqueda de una causa única y determinista. El niño se mueve mucho, no presta atención, entonces automáticamente es un niño hiperactivo con déficit atencional o sin déficit atencional. Entonces, a ese diagnóstico pueden arribar en una primera instancia cualquier profesional individual sin un abordaje complejo de la situación y del contexto. Impera un paradigma de la normalidad, porque se empieza a comparar y se empieza a buscar y a forzar comportamientos esperables, ¿sí? La docente espera que 40 niños o 30 niños aprendan en el mismo tiempo, de la misma manera, el contenido que ella da. El que no aprende al mismo tiempo o el mismo contenido tiene problemas de aprendizaje. Es diléxico, ¿sí? La nominación y clasificación. El sujeto se lee desde ahí, desde allí, desde este rótulo o esta nominación. Es el disléxico, es el hiperactivo, el autista. Predomina el diagnóstico, qué es lo que le pasa antes de la persona en sí, antes del sujeto. Nos borramos el sujeto, no lo podemos ver, vemos el diagnóstico. Y a partir de acá, toda la historia del sujeto, pasada, presente y futuro, estará atravesada por esta condición. Este diagnóstico actúa en la patologización como determinante, ¿sí? Es un nene en donde tiene un mal pronóstico, ¿sí? En donde su diagnóstico prevalece, ¿sí? Pensemos además con el uso de Internet, a veces comienzan a hacerse diagnósticos los propios padres, buscan algún síntoma y hacen referencia a un diagnóstico. La docente mira Internet, ve algo y hace un diagnóstico, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta que a lo mejor este niño, esta niña, esté sufriendo algún cambio considerable en su entorno familiar. Un papá y una mamá que no tienen trabajo, el fallecimiento de una persona cercana, un abuelo, una abuela, una mudanza, el nacimiento de un hermano, la separación de los padres. Es decir, un síntoma se toma como el diagnóstico y no se ve el contexto. Hay una autora que nosotros vamos a trabajar, que es Gisela Untorlich, que plantea en las infancias los diagnósticos se escriben con lápiz. Estos diagnósticos tienen que ser una brújula orientadora para el profesional, un punto de partida, pero no una determinación. Simplemente es una fotografía de lo que le está pasando al niño, a la niña en este momento. Sin olvidarse que en las infancias la construcción subjetiva está desarrollándose, está siendo permanentemente.
Les comparto una cita de Esteban Levin. El concepto de desarrollo normal de un niño no nos cabe ya en la plasticidad infantil. Viene demostrándonos que un niño no construye su yo de forma escalonada, como si tuviese que ir subiendo escalones en su desarrollo para llegar a un mismo lugar. La plasticidad infantil es algo de lo cual disponen las infancias, que les permiten avanzar y retroceder, como una forma particular de hacer experiencia. Las experiencias sabemos que son únicas. Los contextos familiares, sociales, económicos y culturales también lo son. Entonces es importante que podamos tener esa lectura de complejidad ante la situación, evitar presurosamente hacer diagnósticos y etiquetamientos. Mi pantalón, mis zapatillas, mi ropa interior y mi remera tienen etiquetas. Yo soy una persona, no me pongas etiquetas. Empezamos el video con una imagen, ¿se acuerdan en el anterior? En donde nos encontramos con una persona en situación de discapacidad y no sabíamos qué nombre poner, cómo rellenar esa partecita blanca. ¿Cómo tendría que llamarle? ¿Discapacitado? ¿Persona con? Mi nombre es Alberto. Eh, con esta viñeta que empezamos y cerramos esta clase, que nos permita reflexionar, interpelar el posicionamiento que hoy tenemos, que las lecturas nos enriquezcan para generar conocimiento científico que va más allá de mi sentido común y construcción cotidiana y de mi experiencia, que pueda articular lo leído con la práctica. Y sobre todo, en este sentido, poder cuestionar e interpelar desde una mirada más profunda y más crítica estos conceptos.